Tengo 63 años y hasta hace 3 semanas creía que mi vida era simple. No perfecta, pero simple. Mi esposo Rodolfo, mis 2 hijos, mi casa, mi rutina. Todo en su lugar, todo bajo control. ¿O eso pensaba yo? Fue un martes por la tarde cuando todo comenzó a deshacerse. Estaba ordenando el estudio de Rodolfo, algo que él siempre me había pedido que no hiciera. Pero ese día él estaba en el hospital por unos análisis de rutina. Nada grave, me había dicho. Solo un chequeo. Mientras acomodaba papeles, encontré un sobre manila escondido detrás de los libros de contabilidad. No estaba cerrado. Dentro había extractos bancarios de una cuenta que yo no conocía. Mi nombre no aparecía en ningún lado, pero el de mi nuera, Patricia, sí. Me senté en el suelo con las piernas temblorosas. La cuenta tenía 5 años de antigüedad, depósitos mensuales. No, cantidades que reconocí de inmediato. Eran retiros de nuestra cuenta conjunta, aquella que Rodolfo manejaba porque yo no entendía de finanzas. Miles y miles de dólares transferidos, mes tras mes, a una cuenta a nombre de mi esposo y Patricia. El timbre sonó. Era ella. Patricia entró a la casa como siempre lo hacía, sin tocar, sin pedir permiso. Llevaba puestas esas gafas de sol carísimas que yo sabía que mi hijo Sebastián no podía pagarle con su salario de profesor. Traía bolsas de compras de tiendas donde yo jamás había entrado. «Suegra, ¿está Rodolfo? Necesito hablar con él sobre lo del terreno». «¿Qué terreno?» Guardé los papeles detrás de mí. Sonreí. Después de 38 años de matrimonio, había aprendido a sonreír aunque me estuvieran clavando un cuchillo en la espalda. «Está en el médico». «¿Qué terreno?» Patricia dudó. Di solo un segundo, pero lo noté. «Nada importante. Ya hablaremos los 3. Los 3. No los 4. No con Sebastián. Los 3. Cuando se fue, volví a sacar los papeles. Había algo más en el sobre. Una copia de una escritura. Un terreno a las afueras de la ciudad comprado hace 2 años. Valor. Casi todo lo que habíamos ahorrado para nuestra vejez. Propietarios. Rodolfo Méndez y Patricia Reyes de Méndez. Mi nuera. No mi hijo. Esa noche Rodolfo llegó tarde. Dijo que el tráfico estaba terrible. Yo preparé la cena como siempre. Puse la mesa como siempre. Lo besé en la mejilla como siempre. Y no dije nada. Porque había aprendido algo en todos estos años. La información es poder solo cuando sabes cómo usarla. Durante la cena, observé a mi esposo. Sus manos, las mismas que me habían sostenido cuando nació Sebastián. Su boca, que me había prometido fidelidad frente al altar. Sus ojos, que ahora no podían sostener mi mirada. «¿Cómo estuvo el médico?», pregunté. «Bien, bien, todo normal». Mentira. Yo había llamado al consultorio. Él nunca se había presentado. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y revisé su teléfono mientras él roncaba a mi lado. No fue difícil adivinarlo. La contraseña era la fecha de cumpleaños de Patricia. No la mía, no la de nuestro aniversario, la de ella. Los mensajes eran peores de lo que imaginaba. Años de conversaciones. «Mi amor, te extraño. Pronto estaremos juntos. Y lo peor, ella nunca se va a dar cuenta. Es demasiado tonta. Tonta. Después de sacrificar mi carrera como enfermera para criar a sus hijos. Después de cuidar a su madre enferma durante 2 años hasta que murió. Después de convertirme en una sombra para que él pudiera brillar. Tonta. Volví a la cama. Rodolfo se movió y murmuró algo en sueños. Sonreí en la oscuridad. Una sonrisa diferente, una que él nunca había visto. A la mañana siguiente llamé a mi hija Fernanda. Ella vivía en otra ciudad con su familia, y siempre habíamos sido cercanas. Le dije que necesitaba visitarla unos días, que me sentía cansada. «Mamá, ¿estás bien?». Su voz sonaba preocupada. «Sí, mi amor, solo necesito un descanso». No le conté nada más. Todavía no. Antes de irme hice algo que nunca había hecho. Entré al estudio de Rodolfo y fotografié cada documento que encontré. La cuenta bancaria, la escritura del terreno, 3 contratos de préstamo que él había firmado, usando nuestra casa como garantía, facturas de un apartamento que yo no conocía, recibos de joyas que yo nunca había recibido. Cada fotografía era una pieza más del rompecabezas. Si esta historia te está atrapando, suscríbete. Porque lo que descubro ahora lo cambia absolutamente todo. En casa de Fernanda pasé 3 días fingiendo que solo necesitaba descansar. Pero por las noches, cuando todos dormían, yo trabajaba. Busqué en internet, llamé a viejas amigas que tenían contactos. Contraté a un contador discreto para que revisara las fotografías. Los números no mentían. Rodolfo había vaciado nuestra cuenta de ahorros. Había hipotecado la casa sin mi firma, falsificando documentos. Había comprado ese terreno con mi dinero y lo había puesto a nombre de Patricia. Y había más. El contador encontró algo que yo no había visto. Una póliza de seguro de vida, a mi nombre,
con Patricia como beneficiaria. Me senté en la cocina de mi hija con ese documento en las manos y sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No era solo infidelidad, no era solo robo, era eliminación. «Mamá, ¿qué es eso?» Fernanda había entrado sin que yo la escuchara. Ya no podía seguir mintiéndole. Le conté todo, cada detalle, cada mensaje, cada documento. Ella lloró. Yo no. Ya no me quedaban lágrimas. «Tenemos que ir a la policía», dijo ella. «No», respondí. «Todavía no», porque había algo que no entendía. ¿Cómo había logrado Rodolfo falsificar mi firma en los documentos de la hipoteca? ¿Quién lo había ayudado? Y más importante, ¿cuántas personas sabían lo que estaba pasando y habían decidido callar? Volví a casa 4 días después. Rodolfo me recibió con un abrazo. «Te extrañé», dijo. «Yo también», mentí. Esa misma noche vino Sebastián a cenar con Patricia. Mi hijo se veía cansado, más delgado. Patricia, en cambio, brillaba. Nuevo corte de cabello, uñas perfectas, ropa de diseñador. «Mamá, te ves descansada», dijo Sebastián. Fernanda me consintió mucho. Patricia sonrió, pero sus ojos me estudiaban. Había algo diferente en la forma en que me miraba, como si supiera que algo había cambiado. Después de la cena, mientras Patricia ayudaba a recoger la mesa, encontró su momento. «Suegra, tengo que decirle algo», susurró. «Es sobre Rodolfo». Mi corazón se detuvo. «Él está enfermo. No quiere que usted se preocupe, pero yo creo que tiene derecho a saber». «¿Enfermo?» «El corazón. El médico dice que no es grave todavía, pero necesita cuidarse». Otra mentira. Lo supe por la forma en que miraba hacia el comedor, verificando que Rodolfo no pudiera oírnos. «Gracias por decirme», respondí. Esa noche, si cuando todos se fueron, busqué entre las cosas de Rodolfo. No encontré medicamentos, no encontré recetas, no encontré nada que confirmara lo que Patricia me había dicho. Pero encontré algo más, un pasaporte nuevo, a nombre de Rodolfo Méndez, con visa para un país donde no hay extradición, y un boleto de avión, para dentro de 3 semanas, solo de ida. Me senté en el piso del baño con el pasaporte en las manos. El plan era claro ahora. Rodolfo iba a desaparecer, probablemente después de que algo me sucediera. El seguro de vida se pagaría, Patricia cobraría, y ellos vivirían felices en algún lugar lejano con mi dinero. Iba a vomitar, pero antes de que pudiera levantarme, escuché la puerta principal. Rodolfo había salido hace media hora diciendo que iba a comprar cigarrillos. Escondí el pasaporte y me lavé la cara. Cuando salí del baño, él estaba en la sala. No estaba solo. Patricia estaba con él, y en su mano tenía una copia de la llave de nuestra casa. «Olvidé mi bufanda», dijo ella, pero sus ojos me decían otra cosa. Rodolfo la miró. Ella lo miró a él, y yo los miré a ambos. «Qué bueno que regresaste», dije con la voz más tranquila que pude. Justo iba a preparar café. Me fui a la cocina con las piernas temblando. Mientras el agua hervía, los escuché hablar en voz baja. No pude distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Estaban preocupados. Sabían que yo sabía algo. 3 días después, recibí una llamada. Era el abogado de la familia, el licenciado Torres, alguien en quien yo confiaba desde hacía años. «Señora, necesito verla. Es urgente. Y por favor, venga sola. Nos encontramos en una cafetería lejos de mi barrio». El licenciado Torres se veía nervioso. Sudaba aunque el aire acondicionado estaba muy fuerte. «Su esposo vino a verme hace 2 semanas», comenzó. «Me pidió que preparara documentos para transferir la propiedad de la casa». «Lo sé», dije. Se sorprendió. «¿Lo sabe?» «Sé muchas cosas, licenciado. La pregunta es, ¿por qué me está contando esto ahora?» Bajó la mirada. «Porque me pidió que falsificara su firma. Y yo le dije que no podía hacerlo. Entonces él me amenazó. Dijo que tenía forma de arruinar mi reputación, que tenía contactos». «¿Y usted le creyó?» «Señora, su esposo cambió. No es el hombre que yo conocía. Hay algo en sus ojos que...» Se detuvo. Traje copias de todo, los documentos que quería que firmara, las amenazas por escrito, todo. Me entregó un sobre grueso. «¿Por qué hace esto?», pregunté. «Porque mi esposa murió hace 3 años, y antes de morir, me hizo prometer que nunca dejaría que un hombre le hiciera a otra mujer lo que me hicieron a mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Él la está planeando matar, señora. Estoy seguro». El café se enfrió en mi taza sin que yo lo tocara. Esa noche, sola en mi habitación, abrí el sobre del licenciado Torres. Dentro había documentos que confirmaban todo. Rodolfo había intentado transferir la casa. Había buscado formas de acceder a mi pensión. Había incluso consultado sobre cómo modificar mi testamento. Y había algo más,
Una conversación impresa entre Rodolfo y alguien llamado el primo. En esos mensajes, Rodolfo preguntaba sobre soluciones permanentes para problemas delicados. Las manos me temblaban tanto que tuve que dejar los papeles. Un golpe en la puerta me hizo brincar. ¿Estás dormida? Era Rodolfo. Casi, respondí, escondiendo rápidamente los documentos bajo el colchón. Él entró, se sentó en la cama junto a mí, me tomó la mano. He estado pensando, dijo, deberíamos hacer un viaje, los dos solos, como antes. ¿A dónde? A la playa, a ese lugar donde fuimos en nuestra luna de miel. ¿Te acuerdas? Me acordaba. Un hotel pequeño, aislado, a 3 horas de distancia, sin vecinos cerca, sin testigos. Suena hermoso. Mentí. Podríamos ir el próximo fin de semana, 3 días antes de su vuelo. Perfecto, dije. Él me besó la frente y se fue. Cuando cerró la puerta, saqué mi teléfono y le escribí al licenciado Torres. Acepte hacer los documentos que él pide, pero con modificaciones que yo le indicaré. Su respuesta llegó en segundos. Entendido. Al día siguiente Rodolfo salió temprano. Dijo que tenía una reunión de negocios. Yo aproveché para hacer algo que había estado planeando. Fui a ver a Sebastián a su trabajo. Mi hijo me recibió sorprendido en la sala de maestros de su escuela. Mamá, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. A solas. Fuimos a su auto. Ahí le mostré algunas de las fotografías. No todas. Todavía no. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la confusión se convertía en horror, cómo el horror se convertía en ira. No puede ser, susurró. Patricia no... Ella no... ¿Cuánto tiempo llevas sin revisar tu cuenta bancaria conjunta? Pregunté. No respondió. Sacó su teléfono. Sus dedos temblaban mientras entraba a la aplicación del banco. El color desapareció de su cara. Está vacía. Todo se fue. Patricia ha estado retirando dinero durante meses, le dije, y tu padre la ayudó a esconderlo. Mi hijo comenzó a llorar. Un hombre de 35 años llorando como un niño. Yo la amaba, sollozó. Le di todo. Lo sé, mi amor, lo sé. Lo abracé mientras lloraba, y en ese momento supe que tenía un aliado, pero aún no sabía si podía confiar completamente en él. Esa tarde Sebastián confrontó a Patricia. Yo no estuve presente, pero él me llamó después. Su voz sonaba rota. Lo negó todo, mamá. Dijo que tú estabas inventando cosas, que estabas celosa de ella, que estabas perdiendo la razón por la edad. ¿Y tú qué le dijiste? Le pedí que se fuera de la casa. Silencio. ¿Y ella? Se fue. Pero antes me dijo algo, mamá. Me dijo, tu madre no sabe con quién se está metiendo. Esa noche no pegué el ojo. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. Rodolfo dormía profundamente a mi lado, pero yo mantenía los ojos abiertos en la oscuridad. A las 4 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Deje de buscar problemas o se va a arrepentir. Tomé una captura de pantalla y se la envié al licenciado Torres. Su respuesta fue inmediata. Vaya a la policía ya. Pero yo sabía que todavía no tenía suficiente. Necesitaba más pruebas. Necesitaba que ellos confesaran. Necesitaba una trampa. Al día siguiente hice algo arriesgado. Le dije a Rodolfo que había hablado con el licenciado Torres y que quería actualizar mi testamento. ¿Tu testamento? ¿Por qué? Preguntó tratando de sonar casual. Porque ya tengo 63 años, Rodolfo. Es lo responsable. Vi el brillo en sus ojos, la codicia, la emoción. Me parece bien, dijo. ¿Qué cambios quieres hacer? Quiero dejarte todo a ti, y si algo me pasa a mí primero, que tú dispongas de todo. Ni no quieres dejarle algo a los niños. Tú sabrás cómo repartir cuando llegue el momento. Esa noche lo escuché llamar a Patricia. Hablaron durante 1 hora encerrados en el estudio. Mi trampa estaba funcionando. 2 días después, el licenciado Torres me citó en su oficina. Cuando llegué, Rodolfo ya estaba ahí. Los documentos están listos, dijo el abogado. Rodolfo me sonrió. Esa sonrisa que yo había amado durante casi 40 años. Tomé el bolígrafo, pero antes de firmar, miré a mi esposo a los ojos y pregunté, ¿hay algo que quieras decirme antes de que firme esto? Él parpadeó. ¿Cómo qué? No sé, cualquier cosa, algún secreto, algo que debas saber. El silencio en la oficina era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. No, mi amor, dijo finalmente, no hay secretos entre nosotros. Firmé el documento. Rodolfo firmó como testigo. El licenciado Torres selló los papeles. Listo, dije levantándome. Ahora sí puedo estar tranquila. Cuando salí de esa oficina, saqué mi teléfono y le escribí al licenciado. ¿Grabó todo? Cada palabra, respondió, porque el documento que yo había firmado no era un testamento real,
Era una copia falsa, y todo lo que Rodolfo había dicho, toda su actuación de esposo amoroso, mientras me mentía en la cara, estaba grabado. Faltaban 5 días para el viaje romántico a la playa, 4 días para su vuelo de ida, y yo tenía un plan. Pero lo que no sabía era que Patricia también tenía el suyo. La puerta de mi casa se abrió a las 2 de la madrugada. No era Rodolfo, era ella, y en su mano llevaba algo que brillaba en la oscuridad. Me quedé paralizada en la cama. Patricia estaba en el marco de la puerta de mi habitación. Era iluminada por la luz del pasillo. En su mano derecha sostenía un juego de llaves, las llaves de mi casa. «No grites», dijo con voz tranquila. «Solo vine a hablar. Rodolfo no estaba. Había salido temprano esa mañana diciendo que tenía que resolver un asunto urgente. Ahora entendía por qué. Me había dejado sola». «¿Cómo entraste?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Rodolfo me dio las llaves hace 3 años. Se sentó en el borde de la cama, demasiado cerca. «Creo que ya es hora de que hablemos con sinceridad, suegra. No tengo nada que hablar contigo». «Oh, yo creo que sí». Sacó su teléfono y me mostró la pantalla. «Sé que fuiste a ver al licenciado Torres. Sé que has estado juntando papeles. Sé que le metiste ideas tontas a Sebastián. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo. Pero lo que no sabes», continuó, «es que ya es demasiado tarde. Los papeles de la casa ya están en proceso. La cuenta bancaria ya está vacía. Y ese testamento que firmaste ayer, bueno, digamos que el licenciado Torres es más leal al dinero que a los juramentos. Mentía. Tenía que estar mintiendo». «¿Qué quieres?», logré preguntar. «Quiero que entiendas tu lugar. Rodolfo y yo vamos a estar juntos. Tú puedes quedarte aquí, calladita, viviendo de la pensión que te dejen, o puedes seguir haciendo problemas y descubrir qué tan fácil es que una mujer de tu edad tenga un accidente». Se levantó y caminó hacia la puerta. «Ah, y sobre Sebastián. Él va a firmar el divorcio la próxima semana. Ya tiene los papeles. No va a pelear porque sabe que si lo hace, voy a asegurarme de que nunca vuelva a ver a sus hijos. Él nunca firmará eso». Patricia sonrió. «Ton, ya lo hizo. Esta tarde. Yo solo vine a asegurarme de que tú tampoco hagas nada estúpido». Se fue. Escuché sus pasos bajando las escaleras, la puerta principal cerrándose, el motor de su auto alejándose. Solo entonces me permití temblar. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y llamé a Sebastián. Contestó al tercer timbre. Su voz sonaba pastosa, como si hubiera estado bebiendo. «¿Mamá? ¿Firmaste los papeles del divorcio?». Silencio largo. Ella dijo que si no firmaba, no me dejaría ver a los niños, que inventaría cosas, que diría que yo les hacía daño. «Hijo, perdóname, mamá, soy un cobarde». «No, mi amor, no eres un cobarde, eres un padre que ama a sus hijos». Respiré profundo. «Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?». «Sí». «Entonces escúchame bien». Le expliqué todo, el plan completo, lo que necesitaba que hiciera. Al principio resistió, dijo que era peligroso, pero finalmente aceptó. Cuando colgué, marqué otro número, el de Fernanda. «Mamá, son las 3 de la mañana. Necesito que vengas, ahora, y trae a tu esposo». «¿Qué pasó?». «Pasó que se acabó el tiempo de tener miedo. Fernanda y su esposo llegaron al amanecer. Cuando les conté todo, mi yerno, que era ingeniero en sistemas, tuvo una idea. Si podemos acceder al teléfono de Patricia o al de Rodolfo, puedo recuperar todos los mensajes borrados. Todo». «¿Cómo?». «Tengo un programa. Bueno, no es exactamente legal, pero funciona. Mire a mi hija». Ella asintió. «Hazlo», dije. El problema era conseguir acceso a los teléfonos. Rodolfo nunca dejaba el suyo sin vigilancia. Y Patricia era más lista de lo que yo había pensado. Pero entonces recordé algo, el teléfono viejo de Rodolfo, el que había reemplazado hace 6 meses. Estaba en una caja en el garaje, junto con otras cosas que él pensaba vender. Lo encontramos en menos de 1 hora. Mi yerno lo conectó a su computadora. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras códigos incomprensibles llenaban la pantalla. «Aquí está», dijo finalmente. Dios mío. Había miles de mensajes, conversaciones que se remontaban a 7 años atrás. 7 años, desde antes de que Sebastián y Patricia se casaran. «Mira esto». Fernanda señaló la pantalla con el dedo tembloroso. «Este mensaje es de cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Papá le escribía a Patricia: «Pronto serás la única mujer en mi vida». Seguimos leyendo. Cada mensaje era peor que el anterior. Planes detallados de cómo conseguir mi dinero, cómo alejarme de mis hijos, cómo hacer que pareciera que yo estaba perdiendo la razón. Y lo peor, mensajes sobre el accidente que planeaban para mí. El viernes en la playa. Nadie va a sospechar. Las corrientes son fuertes ahí. El viaje.
El maldito viaje romántico. «Vamos a la policía ahora mismo», dijo mi yerno. «No», respondí. «Todavía no tenemos suficiente. Los mensajes son de un teléfono viejo. Dirán que son falsos, que los manipulamos». «Entonces, ¿qué hacemos?» «Vamos a ese viaje», dije, pero con un plan. Si sientes que esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapa vivirla, déjame un comentario. Quiero saber si harías lo mismo en mi lugar. El licenciado Torres vino a mi casa esa tarde. Rodolfo no estaba. Había salido con Patricia a resolver unos asuntos. Ya ni se molestaba en inventar excusas creíbles. Traje los documentos reales», dijo el abogado. «Los que firmó ayer su esposo no tienen validez legal, pero él no lo sabe. ¿Y si lo descubre?» «No lo hará. Le di copias idénticas. La única diferencia es que las reales tienen una cláusula especial». «¿Cuál?» «Que cualquier intento de fraude o violencia contra usted anula automáticamente todos los derechos de herencia, y que en ese caso todo pasa a sus hijos». «¿Eso es legal?» «Completamente, y ya está registrado ante notario. Aunque él mate esa cláusula, ya quedó constancia». Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Rodolfo llegó a las 9 de la noche. Venía de buen humor, silbando una canción. Me besó en la mejilla como si nada. «¿Lista para nuestro viaje, mi amor?» «Lista», mentí. «Salimos pasado mañana en la mañana. Ya reservé la cabaña». «La misma donde pasamos nuestra luna de miel». «¿La misma?» «Bueno, casi. Esa ya no existe, pero encontré una muy parecida. Aislada, tranquila, perfecta para reconectar. Perfecta para que nadie escuche gritos. Suena hermoso. Esa noche, mientras Rodolfo dormía, bajé al garaje. En una caja de herramientas encontré lo que buscaba. Un viejo celular que habíamos comprado para emergencias. Tenía batería, tenía señal. Lo escondí en mi bolso de viaje junto con una pequeña grabadora de voz que Fernanda me había dado. Y algo más. Un frasco de mis pastillas para la presión, pero lleno con vitaminas inofensivas. Las pastillas reales las guardé en otro lugar. Si iban a intentar envenenarme, al menos sabría cuándo. El día del viaje amaneció gris. Rodolfo cargó las maletas en el auto con una sonrisa que ya no me engañaba. «Va a llover», dije. «Mejor. Así no hay turistas en la playa. Así no hay testigos», pensé. Durante el viaje, Rodolfo habló sin parar, de lo felices que habíamos sido, de los planes para el futuro, de cómo deberíamos vender la casa y mudarnos a algo más pequeño. «Ya no necesitamos tanto espacio», dijo. «Solo nosotros dos. ¿Y los niños?» «Los niños ya están grandes, tienen sus vidas, ya están muertos para ti», quiso decir. Llegamos a la cabaña al mediodía. Estaba exactamente como él la había descrito, aislada, rodeada de árboles, con vista al mar. La playa más cercana estaba a 5 minutos caminando. No había vecinos, no había señal de teléfono. Perfecto para un asesinato. «¿Te gusta?», preguntó Rodolfo. «Es hermosa». Adentro la cabaña era rústica pero cómoda. Una sala, una cocina pequeña, un dormitorio y muchas ventanas con cortinas gruesas. «Voy a preparar algo de comer», dijo Rodolfo. «¿Por qué no te relajas?» «Buena idea». Me senté en el sofá y saqué el teléfono de emergencia. Le escribí a Fernanda. «Llegamos. Todo bien por ahora». Su respuesta fue inmediata. «Papá acaba de recibir una llamada». Se puso pálido y salió corriendo. «¿Papá?» Fernanda estaba en la casa. «¿Con Rodolfo?» «No», pensé. «Rodolfo está aquí conmigo». Entonces entendí. Ella se había equivocado de ventana de chat. Ese mensaje era para otra persona. Antes de que pudiera escribir de vuelta, escuché pasos. Escondí el teléfono bajo un cojín. «La comida está lista», dijo Rodolfo. Había preparado mi plato favorito, o al menos algo parecido, pero cuando lo probé, el sabor era ligeramente diferente, amargo. «¿Está bueno?», preguntó observándome cuidadosamente. «Delicioso», mentí, y seguí comiendo. Vi la decepción en su rostro cuando terminé el plato y no pasó nada. Lo que él no sabía era que yo había estado escupiendo bocados en una servilleta cada vez que él miraba hacia otro lado. Después de comer, Rodolfo sugirió que camináramos por la playa. «El sol está bajando. Va a estar hermoso». «Me siento un poco cansada», dije. «Tal vez después». «Insisto». Su tono cambió. «Te va a hacer bien el aire fresco». No era una sugerencia, era una orden. «Está bien», dije poniéndome de pie. Mientras caminábamos hacia la playa, sentí el peso del teléfono en mi bolsillo. La grabadora estaba activa. Todo lo que dijera quedaría registrado. La playa estaba desierta. Las olas rompían con fuerza contra las rocas. Rodolfo tenía razón. Las corrientes se veían peligrosas. «¿Recuerdas la última vez que estuvimos aquí?», preguntó. «Hace 38 años.
Eras tan hermosa, tan inocente. Me tomó la mano. ¿Sabes qué pensé ese día? ¿Qué? Que eras perfecta para mí. Obediente, confiada, fácil de manejar. El corazón se me detuvo. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Soltó mi mano y caminó hacia las rocas. 38 años fingiendo que te amaba. 38 años esperando el momento correcto. ¿Por qué? Mi voz apenas salía. ¿Por qué casarte conmigo si nunca me amaste? Por tu padre. Se volvió hacia mí. Tu familia tenía dinero, contactos. Yo solo era un contador mediocre, pero tu padre me vio potencial, me abrió puertas. Y cuando murió, tú heredaste todo. Yo compartí todo contigo. Lo sé, fuiste muy generosa, pero ya no es suficiente. Las olas golpeaban cada vez más fuerte. El viento había aumentado. Patricia te está esperando, dije. No era una pregunta. Rodolfo sonrió. Siempre fuiste más lista de lo que fingías. Sí, me está esperando. En el aeropuerto. Nuestro vuelo sale mañana. ¿Y yo? Tú vas a tener un terrible accidente. Te resbalaste en estas rocas mojadas. Caíste al agua. Las corrientes te arrastraron. Se acercó un paso. Yo voy a estar destrozado, por supuesto. Voy a llorar en tu funeral. Voy a heredar todo. Y en unos meses, después del luto apropiado, voy a rehacer mi vida con alguien que realmente me hace feliz. Retrocedí. Pero él era más rápido. Me agarró del brazo. No hagas esto más difícil, dijo. Podría haberte envenenado en casa. Podría haberte matado mientras dormías. Pero decidí darte este último regalo. Un lugar hermoso para morir. Suéltame. No puedo hacer eso. Me jaló hacia las rocas. Yo forcejeé, pero él era más fuerte. Mis pies resbalaron en la piedra mojada. Y entonces escuché una voz. ¡Alto! Rodolfo se quedó paralizado. De entre los árboles salieron 3 figuras. Fernanda, su esposo, y un hombre con uniforme de policía. Mi esposo me soltó como si mi piel quemara. ¿Qué es esto? Es el final, dije sacando la grabadora de mi bolsillo. Todo lo que dijiste quedó grabado. Cada palabra, cada confesión. El policía se acercó. Señor Méndez, queda arrestado por intento de asesinato, fraude y conspiración. Rodolfo me miró. Por primera vez en nuestra vida juntos, vi miedo real en sus ojos. Esto es un malentendido, tartamudeó. Yo nunca... Estaba bromeando. ¿Bromeando? Fernanda tenía lágrimas en los ojos. Te escuchamos todo, papá. Todo. El policía le puso las esposas. Mientras se lo llevaban, Rodolfo gritó. Esto no va a funcionar. Patricia tiene abogados. Ella va a... Patricia ya está arrestada, dijo el policía. La detuvimos en el aeropuerto hace 2 horas. Lo último que vi fue su expresión de completa incredulidad mientras lo metían en la patrulla. Me senté en la arena temblando. Fernanda se arrodilló junto a mí. Se acabó, mamá. Se acabó. Pero yo sabía que no era verdad. Esto apenas comenzaba. Pasaron 3 días antes de que pudiera volver a casa. 3 días en los que di declaraciones a la policía, hablé con abogados y traté de entender cómo mi vida se había convertido en esto. Sebastián vino al 4.º día. Tenía los ojos rojos y la barba descuidada. Me abrazó sin decir palabra durante 5 minutos completos. Los niños me preguntan por su mamá, dijo finalmente. No sé qué decirles. Diles la verdad, adaptada a su edad, pero la verdad. Ella dice que tú inventaste todo, que manipulaste las grabaciones. ¿Tú le crees? Sebastián negó con la cabeza. Fui al banco, revisé los movimientos de los últimos 5 años. Mamá, ella sacó casi todo nuestro dinero, todo lo que ahorramos para la universidad de los niños, todo. Se quebró otra vez. Lo abracé mientras lloraba. Vamos a recuperarnos, le dije. Todos vamos a recuperarnos. Pero yo tampoco estaba segura de creer mis propias palabras. El licenciado Torres me llamó esa tarde. Tengo noticias. La fiscalía tiene suficiente evidencia para proceder. Los mensajes del teléfono viejo, la grabación de la playa, los testimonios de los bancos, todo encaja. ¿Cuánto tiempo van a...? Rodolfo podría estar entre 15 y 20 años. Patricia similar. Tal vez menos si coopera. 20 años. Rodolfo tendría más de 80 cuando saliera, si es que salía. Hay algo más, continuó el licenciado. Encontraron más cuentas, dinero escondido en paraísos fiscales, propiedades que no sabíamos que existían. ¿Cuánto? Casi $500,000, todo sacado de la cuenta conjunta durante los últimos 7 años. Me senté. $500,000, dinero que yo había ganado, había ahorrado, había cuidado, robado poco a poco, mes tras mes, mientras yo confiaba ciegamente. ¿Podemos recuperarlo? La mayoría sí. Va a tomar tiempo, pero sí. Colgué y miré alrededor de mi casa.
Todo se veía diferente ahora. Cada mueble, cada fotografía, cada rincón tenía el fantasma de Rodolfo, de la vida que yo pensé que teníamos. Fernanda sugirió que me mudara con ella temporalmente, pero yo me negué. «Esta es mi casa», dije. «Yo me quedo». La primera noche sola fue la peor. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía amenazante. Dormí con las luces encendidas y mi teléfono en la mano. A las 3 de la mañana sonó el timbre. Me quedé paralizada en la cama. Nadie toca puertas a esa hora con buenas intenciones. Sonó otra vez, más insistente. Tomé mi teléfono, lista para llamar a la policía. Pero entonces escuché una voz. «Señora, soy yo. El licenciado Torres. Por favor, abra. Es urgente». Bajé las escaleras con el corazón en la garganta. Miré por la mirilla. Era él, pero se veía terrible. Despeinado, sudando, mirando constantemente hacia atrás. Abrí la puerta con la cadena puesta. «¿Qué pasó?» «Déjeme entrar, por favor. Alguien me está siguiendo». Quité la cadena. Él entró rápidamente y cerró la puerta con llave detrás de él. «Patricia salió bajo fianza hace 2 horas», dijo sin aliento. «Y no está sola». «¿Qué quiere decir?» «Oh, su familia puso una fortuna para sacarla. Pero eso no es lo peor». Me mostró su teléfono. «Recibí esto hace 30 minutos. Era una fotografía de mi casa, tomada desde afuera, esa misma noche, con un mensaje. Ella pagará por lo que hizo». Las piernas casi me fallan. «Tiene que irse de aquí», dijo el licenciado. «Ahora. No voy a huir de mi propia casa». «Señora, esta gente no está jugando. Patricia tiene contactos. Gente peligrosa. El tipo de personas que...». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. «¿Llamó a la policía?» «Vienen en camino, pero hasta que lleguen...». Un vidrio se rompió en la parte trasera de la casa. El licenciado me empujó hacia las escaleras. «Suba, enciérrese en su cuarto. No salga hasta que yo le diga». «¿Y usted?» «Yo me encargo». Subí corriendo. Desde arriba escuché pasos, voces, una pelea. Marqué el número de emergencias con manos temblorosas. Les di mi dirección. Les supliqué que se apresuraran. Entonces escuché un disparo, y todo quedó en silencio. «Licenciado», susurré desde arriba. Nada. «¿Licenciado Torres?» Pasos en la escalera, lentos, deliberados. Me encerré en el baño y puse el seguro. Busqué algo, cualquier cosa, para defenderme. Solo encontré un secador de pelo y una plancha. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del baño. «Señora», dijo una voz que no reconocí, «abra la puerta». «La policía viene en camino». «Lo sé. Por eso tenemos que apurarnos». «¿Quién es usted?» «Alguien a quien Patricia le pagó muy bien para asegurarme de que usted no llegue al juicio». Intentó abrir la puerta. El seguro aguantó. «Por ahora». «Patricia me envía un mensaje», continuó. «Dice que lamento mucho lo que le pasó a su esposo en la cárcel esta tarde. Mi sangre se heló. ¿Qué le pasó a Rodolfo?» «Un accidente. Al parecer se cayó en las escaleras. Se golpeó la cabeza. Los doctores dicen que tiene muerte cerebral». «Está mintiendo». «Ojalá. Patricia quiere que sepa que si ella cae, todos caen con ella. Especialmente usted». Golpeó la puerta con fuerza. La madera crujió. Yo retrocedí hasta la esquina. El secador de pelo temblaba en mi mano. Otro golpe. El marco comenzó a astillarse, y entonces escuché las sirenas. El hombre maldijo. Escuché sus pasos corriendo escaleras abajo. Una puerta se abrió. Se cerró. Silencio. Las sirenas se acercaban. Las luces azules y rojas iluminaban las paredes del baño a través de la ventana pequeña. No abrí la puerta hasta que escuché la voz del oficial gritando que era la policía. Cuando bajé, encontré al licenciado Torres en el suelo de la sala. Tenía sangre en el hombro, pero estaba vivo. «El tipo le disparó, pero erró», explicó un paramédico. «Tuvo suerte». «¿Suerte?» Miré mi casa. Vidrios rotos, muebles volcados, sangre en el piso. ¿Esto era suerte? Esa noche dormí en casa de Fernanda. No porque quisiera, sino porque no me quedó opción. Mi casa era escena del crimen. Al día siguiente confirmaron la noticia sobre Rodolfo. Coma profundo, daño cerebral irreversible. Los doctores decían que alguien lo había empujado, pero no había cámaras en esa sección de la prisión. No había testigos. Era su palabra contra el silencio. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Fernanda. «¿Sobre qué?». «Sobre papá. Los doctores dicen que puedes decidir si lo desconecto». Ella asintió. Miré por la ventana. Afuera, los niños de Sebastián jugaban en el jardín. Inocentes, ajenos a cómo su abuelo había intentado destruir todo. «Necesito verlo», dije. «Mamá, no tienes que...». «Necesito verlo». Fui al hospital esa tarde. Rodolfo estaba en cuidados intensivos, conectado a máquinas que respiraban por él, que mantenían su corazón latiendo.
Me senté junto a su cama. Lo observé. Este hombre que había sido mi esposo durante casi 4 décadas. Este extraño que había planeado matarme. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué no fuiste honesto desde el principio? Yo te habría dejado ir. Te habría dado el divorcio. No tenías que destruirme. Las máquinas siguieron pitando. Rodolfo no respondió. Nunca respondería. Toqué su mano. Estaba fría. Voy a firmar los papeles, le dije. No porque te perdone, no porque piense que te mereces paz, sino porque yo merezco seguir viviendo sin ti. Salí de esa habitación y nunca volví. Firmé los documentos al día siguiente. Rodolfo fue desconectado esa misma tarde. Murió en minutos. No fui al funeral. Ni Fernanda ni Sebastián tampoco. Dejamos que la familia de Patricia se encargara. Después de todo, ellos lo amaban más que nosotros. El juicio contra Patricia comenzó 2 semanas después. Yo estaba en la primera fila cada día. La miraba. Ella me miraba. Ninguna de las dos parpadeaba. Tenía buenos abogados. Muy buenos. Argumentaron que ella había sido manipulada por Rodolfo, que era otra víctima, que no sabía nada de los planes de asesinato. Pero entonces, la fiscalía presentó algo que nadie esperaba. Un diario. El diario de Patricia, escrito a mano, con fechas, detalles, planes específicos sobre cómo deshacerse de mí. Lo encontramos en su auto, explicó el fiscal, escondido bajo el asiento. Leyeron partes en voz alta. Cada palabra era un cuchillo. 15 de marzo. Rodolfo está tardando demasiado. Tengo que presionarlo más. 3 de mayo. La vieja sospecha. Necesitamos actuar pronto. 12 de julio. El plan de la playa es perfecto. Nadie va a dudar que fue un accidente. Patricia palideció. Sus abogados pidieron un receso. Pero el daño estaba hecho. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable de conspiración para cometer asesinato. Culpable de fraude. Culpable de extorsión. Sentencia: 18 años sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10. Cuando leyeron el veredicto, Patricia me buscó con la mirada. Yo le sostuve la mirada. Y sonreí. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de supervivencia. Ella había intentado borrarme, había intentado convertirme en nada, pero yo seguía aquí, y ella era quien desaparecía. Los meses siguientes fueron extraños. La casa estaba en silencio de una manera que nunca había experimentado. No era el silencio cómodo de la paz, era el silencio de las habitaciones vacías y las preguntas sin respuesta. Sebastián venía a visitarme cada fin de semana con los niños. Trataba de actuar normal, pero yo veía cómo me observaba de reojo, como si esperara que me derrumbara en cualquier momento. «Estoy bien, hijo», le decía. «No tienes que fingir conmigo, mamá». No estoy fingiendo. Y era verdad, no estaba bien, pero tampoco estaba rota. Estaba en algún punto intermedio, reconstruyéndome pieza por pieza. El dinero recuperado llegó poco a poco. El abogado tenía razón, la mayoría pudo ser rastreado y devuelto. Casi $400,000 volvieron a mi cuenta. Dinero manchado con traición, pero dinero al fin. «¿Qué vas a hacer con eso?», preguntó Fernanda un día durante el almuerzo. No lo sé todavía, pero sí sabía. Solo no estaba lista para decirlo en voz alta. Una tarde, 3 meses después del juicio, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Patricia. Mis manos temblaron mientras la abría. «Señora, no espero que lea esta carta. Probablemente la romperá apenas vea mi nombre. Pero necesito escribirla de todas formas. No voy a pedirle perdón. No me lo daría y no me lo merezco. Pero quiero que sepa algo. Rodolfo me mintió a mí también. Cuando lo conocí, yo tenía 22 años. Acababa de empezar a trabajar en la oficina donde él llevaba las cuentas. Me dijo que usted estaba enferma, que el matrimonio era solo en papel, que usted había aceptado que él rehaciera su vida. Yo le creí. Para cuando descubrí la verdad, ya estaba enamorada. Y para cuando entendí el tipo de hombre que era, ya estaba atrapada. Él me prometió que si lo ayudaba, podríamos estar juntos, que usted nunca se daría cuenta, que todo saldría bien. Fui cobarde, fui egoísta, fui cruel, pero nunca quise que él la matara. Eso tiene que creerlo. Cuando me enteré del plan de la playa, ya era demasiado tarde para detenerlo. Sé que esto no cambia nada. Sé que pasaré los próximos 18 años pagando por lo que hice. Solo quería que supiera que algunas de nosotras también fuimos víctimas de Rodolfo, aunque no de la misma forma que usted. Patricia, leí la carta 3 veces. Luego la quemé en el fregadero de la cocina. No porque le creyera, ni porque la perdonara, sino porque ya no quería cargar con su culpa además de mi dolor. El licenciado Torres se recuperó del disparo en el hombro. Me visitó cuando le dieron el alta del hospital. «¿Cómo se siente?», le pregunté. «Adolorido, pero vivo». Se sentó con cuidado en el sofá.
Hay algo que necesito decirle. ¿Qué es? Patricia tenía un cómplice más, alguien que todavía está libre. Mi estómago se revolvió. ¿Quién? No estamos seguros, pero hay movimientos de dinero que no podemos rastrear. Alguien la está ayudando desde afuera, alguien con acceso a cuentas internacionales. ¿La policía lo sabe? Están investigando, pero mientras tanto, dudó. Necesita tener cuidado, cerrar bien las puertas, variar sus rutas, no estar sola en lugares apartados. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que lo encontremos. Esa noche instalé un sistema de alarma nuevo, cámaras en cada entrada, luces con sensor de movimiento, cerraduras reforzadas. Convertí mi casa en una fortaleza, pero las fortalezas también son prisiones. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Empezaba a pensar que el licenciado había exagerado. Entonces encontré el sobre. Estaba en mi buzón, entre las facturas y la propaganda, sin estampilla, sin matasellos. Alguien lo había dejado ahí directamente. Dentro había una sola fotografía. Era de Sebastián, con sus hijos, en el parque, tomada ese mismo día. En el reverso, escritas con marcador rojo, 3 palabras. Ellos también pagan. Llamé a la policía. Vinieron, tomaron la fotografía, hicieron un reporte. Vamos a aumentar la vigilancia en su casa y en la de su hijo, dijo el detective. ¿Y si eso no es suficiente? No me respondió. Esa noche reuní a mis hijos. Les conté todo. Sebastián se puso pálido. Fernanda comenzó a llorar. Tengo que irme, dije. Mientras yo esté aquí, ustedes están en peligro. No. Sebastián tomó mi mano. Nos iremos juntos, los 4, a otro lugar. Cambiaremos de nombre si es necesario. No voy a dejar que huyan de su vida por mi culpa. Mamá, Fernanda me miró con ojos brillantes. Ya perdimos a papá. No te vamos a perder a ti también. Por primera vez en meses lloré, no lágrimas de tristeza o de miedo, lágrimas de amor. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición y el caos, todavía tenía esto, todavía tenía a mis hijos, todavía tenía familia, y nadie me la iba a quitar. El detective llamó 3 días después. Habían identificado al cómplice. Era el primo de Patricia, un hombre con antecedentes por extorsión y amenazas. Había estado coordinando todo desde la sombra. Lo arrestamos esta mañana, dijo el detective. Encontramos más fotografías, planos de su casa, un calendario con fechas marcadas. ¿Qué iba a hacer? Preferimos no entrar en detalles, pero ya no es una amenaza. Colgué el teléfono y me senté en el piso de la cocina. Se había acabado. Realmente se había acabado, o al menos esa parte. Sebastián comenzó los trámites del divorcio. Patricia firmó los papeles desde la cárcel sin protestar. Ya no tenía nada que ganar. Los niños empezaron terapia. El psicólogo dijo que estaban procesando el trauma bien, considerando las circunstancias. Fernanda me convenció de ir a terapia también. No estoy loca, le dije. Nadie dice que estés loca, mamá, pero pasaste por algo terrible. Mereces ayuda para procesarlo. Fui a mi primera sesión esperando odiarla. La terapeuta era una mujer mayor, con cabello gris y ojos amables. Cuénteme su historia, dijo, y yo le conté todo, desde el sobre Manila hasta la fotografía de mis nietos. Cada detalle, cada dolor. Cuando terminé, ella no dijo que lo sentía, no me dio palmaditas en la mano, no me trató como víctima. ¿Sabe qué es lo más impresionante de su historia? Preguntó. ¿Qué? Que usted ganó. No se siente como una victoria. Porque las victorias reales nunca son como en las películas. Son dolorosas y complicadas y te dejan cicatrices. Pero usted está viva, usted está libre, usted tiene a sus hijos y a sus nietos. Y ellos no. Tenía razón. Salí de esa sesión sintiéndome diferente. No curada, pero diferente. 1 mes después, tomé una decisión. Vendí la casa. No podía seguir viviendo en esas paredes, en esos recuerdos, en ese fantasma de vida que nunca fue real. Compré un apartamento pequeño cerca de Fernanda. 2 habitaciones, mucha luz, sin historia. El día de la mudanza, Sebastián encontró una caja en el sótano. Mamá, ¿qué hago con esto? Eran fotografías, álbumes completos de mi matrimonio, Rodolfo y yo el día de la boda, con los niños bebés, en vacaciones, en aniversarios, mentiras documentadas. Guarda las que tengan a los niños, dije. El resto, quémalas. Esa noche, en el jardín trasero de la casa que ya no era mía, hicimos una fogata. Arrojé fotografías al fuego una por una. Vi cómo se rizaban y se ennegrecían, cómo desaparecían en humo. ¿Estás bien?, preguntó Sebastián. Observé las llamas. Voy a estarlo. Y era verdad. No ese día, ni esa semana, tal vez ni ese año, pero algún día iba a estar bien, porque había sobrevivido. Y a veces, si sobrevivir es suficiente. El fuego crepitó, las fotografías se convirtieron en cenizas, y yo me permití, por primera vez en meses, imaginar un futuro sin miedo, un futuro sin mentiras,
Un futuro donde yo fuera más que la esposa engañada, más que la víctima, más que la mujer que casi muere en esas rocas. Un futuro donde yo fuera simplemente yo. «Vamos a casa», le dije a Sebastián. Él sonrió. «¿A cuál casa?» «A la nueva, a empezar de nuevo. Dejamos que el fuego se extinguiera solo. Y nos fuimos. Hacia adelante, siempre hacia adelante». 6 meses después, me desperté en mi nuevo apartamento sin la sensación de peligro que me había acompañado durante tanto tiempo. La luz del sol entraba por la ventana. Afuera, podía escuchar a los niños jugando en el parque cercano. Era un sonido que me recordaba que la vida continuaba. Me preparé café y me senté en el balcón. Desde ahí podía ver la ciudad despertando, gente yendo a trabajar, estudiantes corriendo para alcanzar el autobús, madres con carriolas, vida normal, algo que yo había olvidado cómo se sentía. Mi teléfono sonó. Era Sebastián. «Buenos días, mamá. ¿Sigues en pie para el almuerzo?» «Claro. ¿A qué hora?» «Al mediodía. Los niños quieren mostrarte algo». Sonreí. Los niños se habían vuelto mi ancla. Cada sonrisa suya borraba un poco más del dolor. «Ahí estaré». Colgué y vi un correo nuevo. Era de mi abogado. El último de los bienes de Rodolfo había sido liquidado. El dinero estaba depositado en mi cuenta. Total recuperado, $483,000. Era más de lo que había perdido, porque también habían encontrado inversiones secretas, propiedades que él nunca mencionó. Toda una vida paralela que yo desconocía. Cerré el correo sin emoción. El dinero no borraba lo que había pasado, pero al menos me daba opciones, y las opciones eran una forma de libertad. Llegué a casa de Sebastián al mediodía. Los niños me recibieron en la puerta con abrazos y gritos. «¡Abuela! ¡Abuela, ven a ver!». Me llevaron al jardín. Habían plantado un árbol pequeño. «Es un naranjo», explicó mi nieto mayor, de 8 años. «Papá dice que tardará años en dar frutos, pero cuando lo haga, vamos a hacer jugo para ti». Se me hizo un nudo en la garganta. «Es el árbol más bonito que he visto». Almorzamos en el jardín. Sebastián había preparado mi comida favorita. Fernanda llegó con su familia a mitad de la comida. La mesa se llenó de voces, risas, discusiones sobre quién había ganado el último partido de fútbol. Familia. Caótica, imperfecta, pero real. Durante el postre, Fernanda me miró con esa expresión que significaba que tenía algo que decir. «Mamá, hay algo que queremos proponerte». «¿Qué es?» «Sebastián y yo hemos estado hablando. Con todo lo que pasó, con el dinero recuperado. Dudó. Queremos que lo uses para ti. Para hacer algo que siempre quisiste hacer». «Yo estoy bien». «Mamá», Sebastián interrumpió. «Pasaste 40 años viviendo para papá, criándonos a nosotros, cuidando a la abuela, siendo lo que todos necesitaban. Ahora es tu turno». «No sé qué quiero». «Entonces descúbrelo», dijo Fernanda. «Viaja, estudia, empieza un negocio, lo que sea, pero hazlo para ti». Esa noche, sola en mi apartamento, pensé en sus palabras. ¿Qué quería? Había pasado tanto tiempo siendo la esposa de alguien, la madre de alguien, que había olvidado cómo ser simplemente yo. Abrí mi laptop y comencé a buscar cursos, talleres, programas para adultos mayores, y entonces lo vi. Un programa de enfermería para profesionales que querían retomar su carrera después de años de ausencia. Había dejado la enfermería cuando nació Sebastián. Rodolfo dijo que era mejor así, que los niños necesitaban a su madre en casa, y yo había aceptado. Pero ahora nadie me decía qué hacer. Me inscribí esa misma noche. El curso comenzaba en 2 semanas, duraba 6 meses. Era intensivo, demandante, probablemente difícil para alguien de mi edad. Perfecto. Antes de comenzar el curso, hice algo más, algo que había estado posponiendo. Visité a Patricia en la cárcel. No le avisé que iba. Simplemente aparecí durante el horario de visitas y solicité verla. Tardaron 20 minutos en traerla. Cuando entró a la sala de visitas, casi no la reconocí. Sin maquillaje, con el uniforme de la prisión, con el cabello recogido en una cola simple, parecía una persona completamente diferente. Se sentó frente a mí. No dijo nada. «No vine a perdonarte», comencé. «Vine a decirte algo que necesito que escuches». Ella asintió. «Tú pensaste que podías borrarme, que yo era tan insignificante, tan tonta, que simplemente desaparecería sin causar problemas». Me incliné hacia adelante. «Pero estoy aquí, y tú estás ahí, y durante los próximos 18 años, cada mañana cuando despiertes en esa celda, quiero que recuerdes que yo gané». «No vine por su perdón», dijo Patricia con voz ronca. «Vine porque necesitaba verla a los ojos y decirle que lo siento. Tu disculpa no significa nada para mí». «Lo sé». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero igual tenía que decirlo. Me levanté para irme. Señora», me llamó. «¿Puedo preguntarle algo?» «¿Qué?»
¿Cómo lo hace? ¿Cómo sigue adelante después de todo esto? La miré. Esta mujer que había intentado destruirme, esta mujer que había perdido todo. Porque tengo razones para vivir, y tú me las intentaste quitar, pero no pudiste. Hice una pausa. Esa es la diferencia entre nosotras. Tú vivías para tomar, yo vivo para dar. Salí de esa prisión y no volví a mirar atrás. El curso de enfermería fue más difícil de lo que esperaba. Llegaba a casa con la cabeza llena de términos médicos, procedimientos actualizados, protocolos nuevos. Pero también llegaba viva. Por primera vez en décadas, tenía un propósito que era solo mío. Conocí a otras mujeres en el programa. Algunas también habían dejado la profesión por familia, otras por enfermedad, otras por circunstancias que no compartían. Nos volvimos amigas, estudiábamos juntas, nos apoyábamos, y yo aprendí que no estaba sola, que había muchas mujeres reconstruyéndose después de crisis que nadie veía venir. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si algo de lo que viví te ha tocado el corazón o te ha hecho reflexionar, te pido que te suscribas, porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, y tal vez, solo tal vez, puedan ayudar a alguien más que esté pasando por su propia oscuridad. 6 meses después me gradué. Sebastián, Fernanda y los nietos estaban en la ceremonia. Cuando recibí mi certificado, mis hijos se pusieron de pie y aplaudieron tan fuerte que todo el auditorio volteó a verlos. No me importó. Dejé que aplaudieran, dejé que celebraran, porque había sobrevivido y ahora estaba viviendo. Conseguí trabajo en un hospital a pocas cuadras de mi apartamento. Turno de mañana, nada muy demandante, pero suficiente para mantenerme activa. El primer día una joven enfermera me preguntó por qué había vuelto a la profesión a mi edad. Porque me quedaba vida por vivir, respondí, y decidí no desperdiciarla. Pasó 1 año, luego 2. La vida encontró su ritmo. Sebastián rehizo su vida. Conoció a alguien, una maestra de la escuela donde trabajaba. Amable, honesta, buena con los niños. ¿Qué piensas de ella, mamá?, me preguntó nervioso. Pienso que te hace feliz, y eso es suficiente. Fernanda me visitaba cada domingo. Cocinábamos juntas, hablábamos de todo y de nada. A veces mencionábamos lo que había pasado. Otras veces no. El dolor se había convertido en algo más pequeño, más manejable, una cicatriz en lugar de una herida abierta. Una tarde, mientras ordenaba mi apartamento, encontré una caja que no había abierto desde la mudanza. Dentro había una fotografía, la única que había salvado del fuego. Era de mi boda, pero no la foto oficial. Era una que alguien había tomado cuando Rodolfo y yo no estábamos posando. Yo estaba riendo, mirando hacia otro lado, y me di cuenta de algo. En esa fotografía yo no estaba mirándolo a él. Estaba mirando mi futuro, un futuro que en ese momento pensé que sería con él, pero resultó ser un futuro que tuve que construir sola, y estaba bien así. Guardé la fotografía de vuelta en la caja. Algún día se la daría a mis nietos, para que supieran que su abuela había sido joven, que había amado, que había creído, y que cuando todo se derrumbó había encontrado la fuerza para reconstruirse. Me senté en mi balcón con una taza de té. El sol comenzaba a ponerse. El parque se vaciaba poco a poco. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sebastián. Los niños preguntan si puedes venir a cenar mañana. Dicen que extrañan tu pastel de chocolate. Sonreí. Ahí estaré. Y mientras el sol desaparecía detrás de los edificios, me permití sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No la paz de las mentiras cómodas, sino la paz de la verdad dura. La paz de saber quién eres cuando todo lo demás desaparece. La paz de seguir adelante. Tengo 65 años ahora, y por primera vez en mi vida soy completamente libre. Libre de mentiras, libre de miedos, libre de ser lo que otros necesitan que sea. Simplemente libre. Y eso, después de todo lo que pasé, es más que suficiente. Es todo.